Buen día, Lice. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, Lice. ¿Ha ido? Todo bien, licenciado. ¿Usted cómo está, Lice? Bien, gracias a Dios, bien, chicas. Con ganas de pasar clases. ¿Ustedes? También, Lice. Dice, La estábamos esperando, Lice. No estuvo mucho tiempo en espera. Gracias. Lo que pasa que espero que se junten pues muchos para poder comenzar. Ahorita vamos por 60, 59. Tengo 72 inscritos hasta ahorita en este grupo. Entonces, ya van yendo. Han adicionado varios, todavía les contaré. En la anterior clase éramos como 40 y tantos. Pero, bien, vamos a avanzar un poquito, jóvenes, que estamos en hora ya. Voy a compartir la pantalla. Bien. A ver, un poquito vamos a hacer recuerdo todo lo que ustedes han investigado. A ver, necesito algunas opiniones antes de comenzar la clase. A ver, ¿qué se acuerdan de lo que han escrito ustedes, lo que han hecho su trabajo práctico? Hemos hablado de investigación, hemos hablado de investigar, hemos hablado de conocimiento. A ver, ¿qué será para ustedes investigar? Tribuna abierta. Indagar y es como investigar, digamos, de un tema, basarnos en más teorías, hasta hallar el resultado, digamos. También es como profundizar un tema, algo así. Ya. Llevarlo hasta el límite. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se acuerdan? Los que han hecho el trabajo se acuerdan lo que han escrito, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más han encontrado en esas 10 o 11 preguntas que les he dado? Podemos partir de una investigación ya hecha y añadirla o refutarla, como se le dice. Ya. encontrar una respuesta a la investigación que hemos estado haciendo, indagando. Generamos más conocimientos con la investigación, licenciada. Ya, muy bien, generamos conocimiento. A ver, cuando ustedes tienen un problema, X problema, cualquiera sea, se les presenta un problema, ¿y qué es lo primero que hacen? A ver, ¿en qué piensan? Investigar el origen del problema. Buscar una solución. Ya, el origen del problema. ¿Y cómo lo identifican el problema? A ver, ¿qué es lo que se preguntan? ¿Qué es lo que hacen ustedes? A ver, una pregunta facilita, sí, y que seguro que todingas las muchachas han hecho esa investigación. Le contaron que su chico estaba con otra persona y se preocupan y quieren descubrir quién es esa persona y cuándo se lo hizo. A ver, ¿qué es lo que hace? Llorar. Investigar a la amiga. Llorar. Preguntar a la amiga el nombre. Crear un perfil falso y ver. ¿Qué más hace? A ver. Preguntar a otra persona. Ya. Investigar quién es. La situación. Investigar. Y enfrentarlo. Miércoles. Se ponen las pilas y tienen que averiguar qué es lo que ha pasado, por qué se portó así, qué hizo ese sinvergüenza, que no sé cuánto, que ese tal, que ese cual, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es investigar, averiguar, ¿no? Para cerciorarnos de que sí, qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una investigación, nosotros tenemos que pensar lo primero en averiguar cuál es el problema.
¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a comenzar a trabajar ya con lo que son los proyectos de investigación, con trabajos de investigación, con aquello que implica razonar, pensar, buscar, averiguar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos muchas dudas, tenemos mucha incertidumbre cuando se nos presenta un problema. Entonces, nuestra idea, nuestra intención es buscar. ¿Y cómo vamos a llegar al problema? ¿De dónde? ¿Con qué elementos? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder interiorizarnos de la problemática si no averiguamos? ¿No? Entonces yo les decía, por ejemplo, no sé si fue con este grupo, me decían, Licen, ¿cuál es el textito que vamos a comprar? Denos un textito nomás para comprar, o un libro. Ellos están nada investigando. más, ¿no? Entonces yo les digo, ¿por qué nos limitamos nuestros conocimientos, chicos? Está bien, no lo pueden comprar porque no tienen los recursos, qué sé yo, pero sí lo pueden bajar del internet gratis, ese libro. Entonces no limitemos nuestro conocimiento. Mientras más averigüemos, mientras más conozcamos, mientras más profundicemos nuestros conocimientos, será mejor, ¿no? Entonces, no se limiten en averiguar, en conocer, en investigar. Siempre estén prestos ustedes a buscar la información, a revisar, a preguntar, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes van a ir teniendo y formándose, teniendo su propio criterio para poder dialogar, para poder discutir, para poder criticar, para tener una posición dentro de lo que es su formación ya como profesionales farmacéuticos, ¿no? Entonces, hoy en día ustedes han visto cómo hemos vivido toda esta etapa de la pandemia, cómo estamos viviendo con menos problemas ya ahora, pero todos estos 2 años ha sido de mucha incertidumbre, de muchas situaciones en las cuales hemos necesitado ayuda, muchos y no la hemos tenido, otros que sí han tenido esa ayuda. Y un punto importante, ustedes recuerdan cuando hubo la pandemia, ¿qué era la necesidad, la urgencia de las personas, de los seres humanos? Encontrar una vacuna para poder paliar esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces había una desesperación por que ya no hayan más muertes, queríamos una solución. Entonces comienza la investigación, comienzan las vacunas, comienzan a hacer que la vacuna es, y también comienzan las contraposiciones, que no hay que hacerse vacunar, que se van a morir, que le van a poner un chip, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes han vivido esa experiencia también, no solamente en muchas familias, en gran parte de la ciudadanía que ha vivido esa experiencia de perder a sus seres queridos. Y eso ha motivado que haya más investigaciones, ¿no? Ha motivado que busquen una salida. Entonces comenzó ya la carrera contra el tiempo para poder encontrar una solución a un problema, ¿no? Entonces, hasta hoy ya que tenemos hasta la 4ª vacuna inclusive. Recuerdan ustedes que decían que no se hagan vacunar porque tienen un chip y que ese chip de aquí unos añitos nos va a matar y no sé cuánto, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente no se hizo vacunar, quedó en espera de la vacuna, pero no se hizo vacunar, ¿no? Entonces, pero siguen las investigaciones para poder seguir mejorando. Aquí tengo más. Un minutito, jóvenes. En el querer ayudar a que las soluciones lleguen a cada familia. Entonces, vamos a... Doctora, ¿puede aceptar a los compañeros que están en espera? 3 personas. Ya. Ya está. Bien, entonces, comenzamos con la primera pregunta que
ya han habido algunas respuestas y me alegra, sí, que hayan trabajado un poco, chicos, con algunas interrogantes que va a ser el punto de partida para que nosotros podamos hacer nuestra clase, ¿no? ¿Qué es investigar? Muchos decían averiguar, buscar información, llenarnos de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigar, siempre nos trae a la mente algo que queremos hacer para encontrar algo que nos dé una respuesta a una pregunta, a una interrogante que tuviéramos nosotros, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que investigar es un proceso o es una acción que llevamos a cabo para conocer algo. Otros dicen es una actividad, ¿no? Es una típica acción humana, dice también, que todos los individuos podemos desarrollar, dice, en momentos determinados de nuestra vida, con la intención de lograr nuevos conocimientos, con la intención de solucionar problemas académicos, problemas de investigación, ¿no es cierto? Porque en la medida que nosotros nos vamos formando, en la medida que ustedes se van formando, se van a presentar una serie de factores que va a tener que ver con lo que es la profesión de ustedes, ¿no? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo nos distinguimos entre los demás, ¿no? Porque todos quisiéramos ser los mejores profesionales. Entonces, si nosotros partimos de ese punto, entonces vamos a comenzar diciendo que tenemos que prepararnos para la vida. Y prepararse para la vida implica muchos aspectos, chicos, no solamente en lo intelectual, sino también en el descubrimiento de habilidades que ustedes pueden tener, de conocer experiencias, costumbres, ¿no? La idiosincrasia de los pueblos también es una serie de elementos que hacen que uno se vaya formando, ¿no? Entonces, ese proceso de formación son conocimientos que los vamos a ir adquiriendo en la medida que nosotros nos preparemos para la vida, ¿no? Entonces, hablamos de investigar como un proceso, es verdad, es un proceso. ¿Por qué? Porque no solamente voy a hacer esto y solucionado el problema, tengo que hacer varias etapas, varios momentos, varias actividades que me van a permitir llegar a un resultado. Entonces, es una actividad también. ¿Por qué? Porque la podemos realizar. Como seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de pensar. Por lo tanto, está dentro de nuestras obligaciones esta tarea que la vamos a ir ejercitando. Tenemos la capacidad de resolver conflictos, complicaciones, todo aquello, por ejemplo, lo que les decía de las vacunas, por ejemplo, eso es algo que lo hemos vivido todo este tiempo, ¿no? Que con la necesidad, con la urgencia que teníamos de saber cómo parar la muerte de tanta gente que no ha podido superar el COVID, ¿no? Entonces, han sido muchos los factores que nos han ocasionado mucha tristeza en nuestra vida. Entonces, pensemos que a través de la investigación nosotros podemos ayudar también, podemos complementar muchas cosas que ya las sabemos y que hay otras, por ejemplo, novedosas, hay otros temas, otras temáticas que necesitan ser abordadas, que necesitan ser investigadas para poder ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Investigar, ¿no? Entonces, también podemos decir, dice, que son averiguaciones, dice, que realizan, dicen, con la misión de develar una situación o demostrar una situación que se desconoce, que no la conocemos y que queremos saber para poder ayudar. Entonces, también se puede considerar la investigación como una averiguación, como algo que no sabemos y que queremos encontrar una respuesta, ¿no? El término investigar proviene del latín investigo, investigare, investigavi, investigatum, que a su vez deriva de vestigare, que quiere decir rastrear, dejar huella,
¿no? Entonces, ustedes recuerdan, por ejemplo, nuestros papás, bueno, la mayoría de los que ya somos más mayores, decían, voy a ir a rastrear en el campo, se daba mucho eso, voy a ir a rastrear, a ver, alguien ha venido por acá, y ellos, los papás iban y decían, por acá vino uno de zapato, uno de bota, uno de abarca, y es el fulano, ¿no? Entonces, rastrear quiere decir dejar huella, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la investigación. Este verbo, dice, deriva del sustantivo vestigium, que quiere decir planta de pie, huella, ¿no? Entonces, vean ustedes lo que vemos que todo eso está relacionado. Entonces, no solamente es buscar, averiguar, también es dejar huella. Esa huella también es investigar, ¿no? Entonces, de allí dice que se aplica a las marcas del pie cuando se dejaba en la tierra, indicando que alguien había pasado por ahí, que había caminado por ahí. Entonces, esa es una forma de también explicar lo que es la investigación, ¿no? Entonces, dejar huella quiere decir que estamos buscando algo para encontrar un resultado, para conocer una verdad. ¿Qué es investigación? De acuerdo a la etimología también, este es un término latino que significa es en, y vestigare, que quiere decir hallar, indagar, seguir vestigios, buscar, ¿no es cierto? Roberto Ágreda, por ejemplo, define como la investigación como un proceso sistemático, como una indagación, como un examen, dice, como una búsqueda, como un descubrimiento de nuevos conocimientos de hecho, ¿no? Entonces, miren ustedes, ya habla él de un proceso sistemático. Entonces, cuando hablamos de investigación, nos exigen ciertos requisitos, ¿no es cierto? No solamente que vaya a averiguar, sino que tengo que hacer varios pasos para llegar a la verdad de un hecho. Entonces, por eso habla de un proceso sistemático, porque tiene un orden, tiene un seguimiento, tiene un procedimiento, tiene una etapa que yo voy haciendo paso a paso para encontrar un resultado. Entonces, ese resultado es el que me va a demostrar cuál había sido el problema que yo investigué, ¿no? Entonces, eso es importante dentro de la investigación. Pineda, por ejemplo, lo define la investigación como una indagación, como un examen, dice, cuidadoso en la búsqueda de hechos o principios, como una pesquisa diligente para averiguar algo. La palabra investigación se relaciona con los siguientes términos: búsqueda, indagación, examen, descubrimiento. Es un proceso planificado, dice, de resolución de problemas. Es un proceso reflexivo también porque nos permite pensar, nos permite razonar. Es sistemático porque es ordenado. No podemos hablar de una investigación desordenada, ¿no? Es controlada, es crítica porque te permite opinar, te permite hacer aseveraciones de algo que ya tienes la seguridad de que está bien, ¿no? Entonces, todo eso implica lo que es investigación. Entonces, son muchos términos, muchos sinónimos que encontramos dentro de lo que es la investigación. Eso es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y manejando para que podamos resolver generalmente problemas académicos, ¿no? Debe entenderse, dice, que cuando iniciamos la búsqueda de hechos y aplicamos procedimientos para descubrir el conocimiento, nos vamos a encontrar en un proceso de investigación que es el que vamos a realizar nosotros y que eso va a implicar nuevos conocimientos, nuevas averiguaciones y por lo tanto una respuesta a una interrogante, a una pregunta que tengamos dudas, que hayamos investigado. Lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, ¿no? Es la respuesta a toda tu investigación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación, tenemos que referirnos a todos estos términos que yo voy mencionando y que ustedes tienen que ir asociando a lo que es la investigación, ¿ya? Bien, esos son términos sencillos, naturales que hablamos. Investigar, investigación. Ahora ya, cuando yo digo que voy a adentrarme en una investigación más profunda, más
más seria, más confiable, ya me voy a referir a lo que es la investigación científica. La investigación aquella que ya te da la seguridad de algo que has experimentado, de algo que ya hiciste todos los procesos, que ya ordenaste toda tu investigación. Entonces ya la investigación científica es algo más comprobado, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, la vacuna. A ver, nos hemos vacunado con la Sinopharm, con la Moderna, etcétera. Para vacunarnos con la tercera dosis nos han dicho, esta no es compatible con esta es compatible con esta, entonces ustedes se vacunan con esta, ¿no es cierto? Así nos han explicado. Entonces, eso es producto de una investigación y de los componentes que debe tener cada vacuna, ¿no es cierto? Entonces, ya eso es una investigación científica porque es algo comprobado, ya lo han hecho, lo han experimentado en la vida, por eso ya lo aplican, ¿no? Entonces, adentrémonos a lo que es la investigación científica y vamos a comenzar con nuestro trabajo ya para que ustedes vayan preparando y buscando una temática que sea de carácter más serio, más comprometido ya en el tramo que van a hacer su proyecto. La investigación, dice, científica es sistemática, es empírica, es crítica. ¿Por qué? Porque necesita de todos esos componentes para demostrar, ¿no? Para comprobar. La investigación científica es el estudio sistemático, controlado, reflexivo, porque tengo que pensar, tengo que razonar, es crítico. Ya me da la opción de poder decir, yo tengo esta posición, yo pienso que de esta manera tiene que ser. Entonces ya te permite afirmar con seguridad lo que has investigado. Te permite descubrir nuevos hechos, dice, nuevos conocimientos, nuevas leyes que están dentro del conocimiento humano, ¿no es cierto? Entonces todo eso que vamos experimentando, que lo vamos haciendo, ya se convierte en leyes cuando han sido debidamente comprobadas, ¿ya? Bien. Cuando hablamos de la investigación científica, lógicamente que debemos tocar todo lo referente a la metodología, ¿no? ¿Por qué metodología? Porque la metodología, el método te disciplina, el método te enseña, te reconduce, te dice cómo debes proceder, ¿no? Entonces, hay personas que pueden vivir sin un método, pero son personas desordenadas, personas que improvisan, personas que no saben qué es lo que quieren, al final hacen todo y no hacen nada, ¿no? Entonces, el método te disciplina, te enseña cómo vas a hacer. A ver, los chicos que son ordenaditos, que les gusta tener todo en orden, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Hacen su horario de clase, dicen yo voy a estudiar esto de tal hora a tal hora, voy a hacer esto, se van ordenando. Ese es un método de estudio, es un método de trabajo, es un método de cómo quiero realizar mi actividad diaria, ¿no? Entonces, la metodología de la investigación también se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque te va a exigir formas como hacerlo. Te va a indicar el camino que tienes que recorrer para poder llegar a ese resultado. Entonces, metodología, dice, es un vocablo que se genera a partir de 3 palabras griegas, que quiere decir meta, más allá, odos, quiere decir camino, y logo quiere decir estudio. Vean ustedes, ¿no? Está prácticamente muy ordenado. Allá, camino, estudio. ¿Qué significa eso? Vamos a admitir a esta niña la última. ¿Cómo lo resumimos? Como una cadena ordenada de pasos, de procedimientos que debemos seguir, que debemos caminar para llegar a un resultado. Eso es metodología, conjunto de formas, de procesos que vamos a ir haciendo y que vamos a caminar para llegar a un resultado. Entonces, la metodología es algo que sí o sí lo tenemos que cumplir, que lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera ordenada, sistemática, controlada, reflexiva, lo vamos a ir realizando nuestra investigación. Entonces, de esa manera vamos a comenzar a trabajar, chicos, con lo que es la metodología. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta acá?
Yo no lo hice. Dice, para más, no ser tan redundante, investigación científica es algo más comprobable, dijo, ¿no? Sí. Porque te exige más procedimiento, porque es ordenado, porque es sistemático, porque ya tienes que reunir no solamente el saber hacerlo, no solamente es eso, te va a exigir otros elementos importantes que te van a hacer que tú aprendas a investigar qué es lo que debo hacer, son los pasos, ya estamos más ordenaditos para poder realizar una actividad, ¿no? Entonces, el ejemplo que les puse el primero, a ver, según yo voy a averiguar qué pasó, por qué se portó así, esto, es algo natural que lo va a hacer, ¿no? Pero si se presenta un problema como, por ejemplo, es lo que decíamos en el caso de las vacunas, voy a decir así a simple vista, no, esto es un problema que se soluciona de esta manera, no, tengo que seguir procedimientos, tengo que seguir pasos que me van a mostrar el camino que tengo que recorrer para llegar a un resultado comprobado. Por eso hablamos de la metodología de la investigación como un proceso sistemático, como una cadena de pasos que voy a cumplir para llegar a un resultado. ¿Está bien? También hablamos de conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico, que marcan el rumbo de una exposición doctrinal, dice. También definimos como una serie de métodos y técnicas de rigor científico que vamos a utilizar durante el proceso de investigación, lógicamente para alcanzar un resultado válido, ¿no? Entonces estamos hablando de procedimientos, de pasos, de etapas, estamos hablando de camino que recorrer. ¿Ya? Entonces, no es solamente tener una visión general de un problema y dar la solución. Tienes que hacer los experimentos para poder llegar y comprobar esa teoría que estás afirmando cuando estás haciendo una investigación. ¿Ya? La metodología de la investigación, dice, es una disciplina, por supuesto, ¿no? Es una disciplina que se ocupa sobre todo de ordenar, de sistematizar, de dar todos los elementos para que usted pueda llegar a un resultado, ¿no? Entonces, ¿y ese resultado qué es? ¿No? Comprobar algo. En este caso, por ejemplo, seguimos con las vacunas, ¿no? Hemos obtenido un resultado, que es la vacuna para el COVID, ¿no? Entonces, esa vacuna dio sus efectos, ha sido comprobada, es producto de una investigación de muchísima gente, de muchísimos científicos que han venido trabajando hasta sacar la vacuna, ¿no? Han habido científicos de Estados Unidos, de China, de Japón, increíble, pero de todos lados, y tenemos vacunas de todo tipo también. Hay las vacunas chinas, la Moderna, la no sé cuánto, la americana, la argentina. Entonces, tenemos varios. ¿Por qué? Porque no solamente son científicos de un país que han hecho este estudio, sino de muchos países del mundo, de todo el mundo, donde han podido tener y comprobar todo este estudio que ha surtido sus efectos, ¿no? Entonces, esta disciplina, como es la metodología de la investigación, es aquella que nos permite seguir procedimientos y seguir un camino para llegar a un objetivo. ¿Listo? También vamos a hablar un poquito de lo que es la metodología del aprendizaje, por ejemplo. Cuando hablamos de la metodología del aprendizaje, ya algo nos hace entender que decir aprendizaje es algo que nosotros debemos aprender. ¿Cómo aprendemos a estudiar, por ejemplo? ¿Cómo aprendemos a resumir? ¿Cómo aprendemos a hacer algunas técnicas de estudio? Entonces, la metodología del aprendizaje te enseña eso, a todas aquellas técnicas, a todos aquellos procedimientos, estrategias que nosotros implementamos, que nosotros aprendemos para aprender nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Entonces, la metodología del aprendizaje tiene que ver con la adquisición de conocimiento a través de
técnicas, de métodos, de estrategias que nos ayudan para que podamos aprender mejor. Por ejemplo, aprender en menor tiempo, mayor información, utilizar algunas técnicas de estudio para resumir, para comprender una lectura, ¿no es cierto? Todas esas son técnicas y estrategias que las usamos para facilitar el aprendizaje. La metodología del aprendizaje, dice, se debe tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, lo que les decía hace un rato, el método te disciplina, te enseña a ser disciplinado, te enseña a tener un horario de levantarte, un horario de tomar tu desayuno, un horario de almorzar, un horario, te estructura todo tu día, cómo vas a hacer. Esa es la metodología que deberíamos tener todos. Ahora, en la metodología del aprendizaje, por ejemplo, vamos a hacer nuestros horarios, vamos a ver qué tiempo vamos a estudiar tal materia, cómo nos vamos a organizar para poder vencer nuestras 7 materias, nuestras 8 materias que tenemos el segundo año, ¿no? Entonces, de esa manera actúa lo que es la metodología del aprendizaje. Bien, vamos a entrar ahora a lo que es a partir de estas palabras introductorias, vamos a decir, de lo que es investigación, lo que es metodología de la investigación, lo que es investigación científica, a algo que de pronto va a marcar todo nuestro camino que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a entrar a lo que es el conocimiento natural, el conocimiento empírico, el conocimiento vulgar también que se llama, y el conocimiento científico. ¿Cómo vamos a comenzar a expresar esto que nos está permitiendo y nos va a permitir hacer la diferencia en lo que es la investigación? ¿Me esperan? Bien, entonces nuestros conocimientos, ¿cómo deben ser? ¿Qué es lo que nos diferencia cuando hacemos una investigación? Tenemos 2 tipos de conocimiento, el empírico y el científico. Cuando hablamos de un conocimiento empírico o natural o regular, cuando no necesitamos estudiar para aprender ese conocimiento, ¿no es cierto? A ver, les enseñaron a ustedes el saludar, buenos días, buenas tardes, no puedo pasar porque el semáforo está en rojo. ¿Necesitaron estudiar? No, lo aprendieron, es un conocimiento natural, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de conocimiento es el que lo tenemos todos, todas las personas, todos los seres humanos, tenemos ese conocimiento que denominamos natural o empírico, aquel que lo aprendemos en la vida, eso, ¿no? Entonces, y el conocimiento científico que ya es producto de muchos otros elementos que son los que tenemos que desarrollar para poder hacer un trabajo de investigación. Son requisitos exigibles ya para que nosotros podamos hacer un trabajo. Cuando el conocimiento, dice, se obtiene al azar, sin un orden, sin un procedimiento, lo denominamos el conocimiento empírico, que emerge del conocimiento mismo de la vida, de la persona, del individuo, de la realidad de la vida, ¿no? El conocimiento empírico, dice, se constituye como un conocimiento que ha sido verificado en la vida, en la realidad de cada persona, ¿no? No necesitamos estudiar, vuelvo a decir. En cambio, el conocimiento, cuando el conocimiento lo adquirimos de manera ordenada, de manera sistemática, en forma razonada, ¿ya? Ahí cambia la cosa, porque nos está exigiendo, nos está obligando a que nosotros busquemos información y profundicemos algo, ¿no? Entonces, ese conocimiento científico, según Ladrón de Guevara, dice, observa, describe, explica, predice algo, ¿no? Entonces, ese conocimiento ya es producto de algo más
confiable, de algo más comprometido. ¿Por qué? Porque nos está obligando a que estudiemos, a que busquemos, a que averigüemos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a hacer la diferencia con lo que es el conocimiento empírico. Vuelvo a decir, el conocimiento empírico es algo natural, es algo que lo aprendemos en la vida. El conocimiento científico te exige normas, te exige procedimientos, te exige investigar, ¿no? Entonces, ahí es la gran diferencia que encontramos y que muchas veces confundimos este tipo de conocimiento y no sabemos hacer la diferencia. El conocimiento empírico es espontáneo, vuelvo a decir, o conocimiento ordinario también, aquel que se adquiere directamente de la práctica de la vida, de la práctica social. Fundamentalmente es una actividad que lo hacemos en el intercambio con las personas, ¿no es cierto? No necesitamos estudiar, ¿no? Debe considerarse que ambos conocimientos son importantes y que ambos conocimientos son importantes. Sin embargo, cuando hablamos ya de una investigación, cuando hablamos de algo donde necesita ya obtener un resultado comprobado, entonces ya estamos hablando de lo que es el conocimiento científico, ¿no? Entonces, cuando surge el conocimiento científico, dice, cuando el conocimiento ordinario deja de resolver un problema. Entonces, cuando ya no te da respuesta a tu expectativa, a tu resultado, a la forma, al objetivo que te has planificado, entonces necesitas investigar más. Entonces, para investigar más, necesitas cumplir ciertos requisitos y ese conocimiento se convierte en científico, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un conocimiento más serio. Se debe entender, dice, que es un proceso. Es un proceso porque tenemos que seguir pasos. Volvemos a decir, volvemos a lo mismo. Tenemos que repetir esto hasta que ustedes lo entiendan, que el conocimiento científico es un proceso que exige investigar, ¿no? Generalmente, dice, vamos buscando de lo desconocido hacia lo conocido, ¿no? Entonces, vamos perfeccionando todo a dónde queremos llegar. Vamos haciendo la investigación para encontrar lo que necesitamos, ¿no? Entonces, el conocimiento consiste en la asimilación espiritual de la realidad, que es indispensable para la actividad práctica, lógicamente. ¿Por qué? Porque a partir de ello se crean conceptos, se crean teorías, se crea un conjunto de elementos que son necesarios para que nosotros podamos entender, ¿no? Entonces, cuando nosotros necesitamos saber qué es hueso, por ejemplo, qué es un hueso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar cuál es el concepto que yo tengo para saber cómo lo puedo interpretar, lo puedo definir esa palabra hueso. Entonces, ahí comienza lo que es ya el conocimiento con la averiguación a través de la creación de conceptos y de teorías que nos van a explicar qué es una célula, ¿no? Entonces, si yo digo qué es una célula, tengo que buscar cuál es su concepto, cómo lo entiendo en la palabra célula, ¿no? Entonces, de esa manera tengo que ir buscando la información. El conocimiento empírico es espontáneo, surge de la práctica, dice, y se forma históricamente junto a la actividad laboral de los hombres. El hombre muchas veces no se propone conscientemente obtener algún conocimiento, sino que los alcanza con la práctica diaria. Por ejemplo, un albañil necesitó ir a la universidad, no. Él aprendió en la vida. Un carpintero fue a la universidad, no fue a la universidad. Simplemente aprendió con la práctica, primero de ayudante, luego fue aprendiendo hasta que se convirtió en un maestro, ¿no? Licenciada. Entonces, sí. Y esos conocimientos empíricos, digamos, si una persona lo deja de usar o lo deja, digamos, lo deja así de ser percibido, ¿llega a desaparecer durante el tiempo? En realidad, el conocimiento natural no desaparece, hijita, no desaparece porque es algo que lo haces todos los días.
son conocimientos naturales, conocimientos que están ahí, que no necesitas estudiarlo, ¿no ves? No necesitas estudiar para aprender esos conocimientos, porque si no estudias que hay que saludar, igual vas a saludar. Si no estudias que, a ver, voy a cruzar el semáforo y yo sé que el semáforo en verde sí me permite pasar, pero si está el semáforo rojo, no. ¿Necesito estudiar? No. O sea, son conocimientos que lo tiene la persona natural, ¿no? Son conocimientos que no necesitamos estudiarlos todo el tiempo. Son conocimientos que están en la vida, en la experiencia. Ahora, si tú aprendes un trabajo empírico, como por ejemplo el carpintero que te decía, o el albañil, digamos, el albañil está primero de ayudante, le dicen así se prepara esto, él lo tiene que estudiar, no, él lo aprendió y no se va a olvidar porque es un conocimiento natural, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos olvidamos? Cuando tenemos que cumplir ciertos pasos, ciertos procedimientos. Eso nos exige mayor estudio, mayor investigación. Ahí es cuando tenemos problemas. El conocimiento científico, si usted no lo persigue, no lo investiga, no lo busca, no va tras de esa información, se olvida. Pero el conocimiento natural está ahí, en la naturaleza, en la vida, en la realidad de la vida está el conocimiento natural. ¿Ya? Sigamos. En conclusión, dice, podemos afirmar que el conocimiento empírico se adquiere con la actividad diaria, en lo que te decía, cotidiana, no se precisa de medios especiales para aprenderlo, ¿no? No necesitamos estudiar porque ya lo sabemos, lo hemos aprendido en la vida misma, ¿no? Entonces, eso nos permite trabajar de forma natural, ejercer ese conocimiento natural. El proceso del conocimiento, dice, se estructura sobre la base de formas de actividad cognitiva. El conocimiento empírico y el conocimiento científico, ambos forman parte de nuestra vida, ¿no? Unos más y otros menos. Cuando hablamos ya de un conocimiento científico que nosotros vamos a ejercitar, que vamos a hacer, que vamos a investigar, entonces ahí ya verán la marcada diferencia de uno que estudia, de uno que investiga y otro que no estudia, ¿no es cierto? Hay personas, por ejemplo, que les gusta mucho investigar, que son curiosos, que quieren estar siempre sobre la información. Ese tipo de estudiantes, ese tipo de profesionales van a tener éxito 100% en la vida porque siempre están buscando una respuesta a los problemas que hay en la vida, ¿no? Una respuesta a tanta problemática que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? En cambio, dice, el conocimiento científico exige orden, te exige estructurar tu trabajo a través ¿de qué? De la investigación, de perseguir la investigación, de buscar información, ¿no? Te exige que encontres un resultado a la problemática. Por eso es que no se debe cansar nunca el investigador de estudiar, porque tiene que estar todos los días en lo mismo, buscando para poder entender la realidad de la vida. Podemos decir que la investigación científica implica hacer uso de métodos, de técnicas, de instrumentos que nos permiten trabajar, nos permiten hacer una investigación y, lógicamente, como consecuencia, encontrar un resultado o llegar a una meta o llegar a un objetivo que nos hemos planificado como profesionales, como estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, salgan, quizás antes, cuando ustedes soliciten un trabajo, ¿qué es lo primero que le van a pedir? Le van a pedir que hagan un protocolo de investigación, les van a pedir que hagan un alcance de trabajo para ver usted si fuese beneficiado con el trabajo, usted qué haría para solucionar este problema, le van a decir, ¿no? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que ver cómo usted solucionaría ese problema o esa investigación, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a razonar, a trabajar con conocimientos nuevos,
¿no? Buscando conocimiento. Cuando se habla de metodología de la investigación, hacemos referencia, dice, al conocimiento científico. ¿Por qué? Porque nos exige un orden, nos exige la sistematización de la información, nos exige que expliquemos, que describamos todo aquello que nosotros estamos pensando. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir armando toda la información para llegar a ese objetivo que es la respuesta a tu problemática, ¿ya? Hay diferencias marcadas entre ambos, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el conocimiento empírico o vulgar dice conocer la realidad como un aprendizaje que surge de la realidad, de la práctica, del medio social. Es espontáneo frente a las necesidades de la vida. No requiere ninguna preparación especial. ¿Por qué? Porque lo aprendes y no te olvidas, ¿no es cierto? Él no requiere de medios especiales para su aplicación. Las acciones se realizan siempre con el conocimiento aprendido de forma espontánea, de forma natural. Todas las personas tienen acceso al conocimiento vulgar o natural. No requiere de procedimientos especiales. Se organiza en forma descriptiva. Se caracteriza porque es muy superficial. No profundizamos con el conocimiento natural. ¿Por qué? Porque está ahí y lo aprendemos. No tenemos más nada que hacer, ¿no? Entonces, aquí no te da para pensar, para razonar, para criticar. ¿Por qué? Porque no tienes la necesidad. Está el conocimiento, lo aprendes y no necesitas más otros elementos que te exija que penses, que critiques, que hagas una crítica sobre un problema, ¿no? Entonces, ese conocimiento es el natural, ¿no? En cambio, el científico ya te exige más, te exige buscar información, te exige buscar conceptos, definiciones, constructos, averiguaciones. Te exige un montón de requisitos que lo tienes que cumplir para que puedas alcanzar la meta o llegar al propósito que te has propuesto, ¿no? El conjunto del quehacer humano, dice, depende cada vez más del progreso de las investigaciones científicas que vamos realizando. Si nosotros no hacemos ese trabajo, esas investigaciones, entonces no esperemos que el mundo mejore. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes somos los responsables de hacer investigación? Somos todos aquellos que tenemos la posibilidad de estudiar, de ser profesionales, de ser los mejores profesionales, los profesionales competitivos que están en el mercado para ofrecer soluciones a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos? Son los profesionales, los futuros profesionales que salen de las universidades, que salen de las escuelas donde hacen investigación, ¿no? Entonces, por eso es importante, chicos, que ustedes investiguen, que hagan. Requiere de medios especiales, de aplicación de métodos, de técnicas para comprender y transformar la realidad. Para su asimilación, reproducción, desarrollo, requiere no solo de la metodología científica, sino también de la sistematización. De su apropiación requiere tiempo. Un investigador necesita tiempo para investigar, necesita ese espacio donde pueda descifrar sus dudas, donde pueda buscar más información, donde necesite comprobar, ¿no? Entonces, todo eso hace el conocimiento científico. El conocimiento científico también dice, describe, explica por medio de sistemas de lo que son los conceptos, las teorías, la categoría, los constructos que nosotros necesitamos para poder entender algo, ¿no es cierto? Y eso, ese conjunto de teorías, de conceptos, hace que el estudiante, el ser humano, el profesional, el investigador piense, razone, ¿no? Cuando hablamos de estrategias, por ejemplo, esas estrategias le permiten al ser humano pensar. No es lo mismo que las técnicas. La técnica, por ejemplo, son formas mecánicas de aprender, ¿no? Usted aprende a hacer un subrayado y no necesita estudiarlo más, simplemente lo sabe hacer, ¿no es cierto? En cambio, una estrategia sí necesita que usted piense
que usted razone. A ver, yo voy a hacer un champú, es un ejemplo, ¿no? Donde yo necesito una buena estrategia para poder hacer esta actividad. Yo, farmacéutico, quiero dedicarme a hacer champú para perros, ¿ya? Voy a hacer champú y voy a vender, ¿ya? Entonces, tengo mi fórmula, todo excelente. Ahora ya, invertí $10,000 en mi fábrica de champú. Ahora, yo necesito vender mi champú. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo necesito vender mi champú porque he invertido plata? ¿No es cierto? Entonces, lo primero que tengo que buscar son estrategias de venta, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a llegar a la sociedad? ¿Cómo voy a llegar a las personas para que me compren mi champú? Para que sepan que mi champú es bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa cabecita tiene que estar pensando y diciendo, a ver, ¿qué estrategias pongo yo para que me compren mi champú? Si no me compran mi champú, quiebra, no recupero mi plata, ¿no? Entonces, esa estrategia te permite pensar. Entonces, esa es la diferencia que encontramos cuando hablamos de estrategias y de técnicas. La técnica usted lo aprende y ya no necesita estudiar. En cambio, la estrategia sí. La estrategia son acciones reflexivas que le permite al estudiante pensar, razonar, competir, ¿no? Entonces es una diferencia marcada y el conocimiento científico se mueve con muchas estrategias, ¿no? Aparte de los conceptos, de las definiciones que están para que nosotros podamos entender. ¿Listo? Lógicamente que también dentro del conocimiento científico vamos a volver a repetir lo que es método. ¿Por qué? Porque el método nos disciplina, ya dijimos, ¿no? Entonces, viene esta de la palabra griega odos, que quiere decir camino, y metos, que significa meta o fin. Llegar al camino, llegar recorriendo un camino para encontrar una respuesta, llegar al objetivo que estamos buscando. Sierra Bravo dice, el método es una forma racional, ordenada, objetiva y social de una actividad que establece el camino que vamos a recorrer para llegar al fin que hemos decidido o que hemos buscado. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos? Quiero vender mi champú. Quiero terminar mi venta de mi champú. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir procedimientos, voy a seguir estrategias, me voy a organizar. ¿Cómo voy a hacer yo para poder tener éxito en mi negocio? ¿No es cierto? Entonces, son estrategias que ustedes tienen que hacer para llegar a ese objetivo que se han planificado, ¿no? Eso es la palabra método. Ahora, cuando hablamos ya del método científico, ya es todavía más responsabilidad, más obligaciones, ¿no? Ya cuando habla de científico, estamos hablando de elementos mucho más comprometidos ya y que le exige al estudiante o al investigador a cumplir. Son pasos, acciones basadas en información muy confiable, en información verdadera, en información correcta que voy a basarme para poder vertir ciertas opiniones, ciertos criterios dentro de lo que es el conocimiento de una investigación, ¿no? El método científico, dice, es el camino que efectuamos para recorrer un trayecto en una investigación. Se encuentran muchas formas, van a encontrar muchísimas formas para llegar a esos nuevos conocimientos. Aquí vamos a encontrar lo que les decía, los conceptos, las definiciones, las hipótesis, las variables, indicadores, que son elementos básicos dentro de una investigación. Entonces, no solamente es el conocer, el saber, sino que vamos a necesitar de muchos otros elementos que nos van a ayudar para que podamos llegar al resultado que estamos necesitando o que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí tengo una diferencia en lo que es método y método científico. El método es la forma, cómo yo realizo mi actividad diaria, ¿no? En cambio, el método científico te exige mayores estrategias, mayores técnicas, mayores procedimientos para que yo pueda llegar al objetivo comprobando
hipótesis que son las que que voy a desarrollar a lo largo de la investigación. Entonces, las hipótesis, por ejemplo, es un aspecto importantísimo dentro de la investigación y que me va a permitir hacer aseveraciones de algo que quiero comprobar, ¿no es cierto? La hipótesis es eso, es hacer algo, tener una idea de algo que yo creo que puede ser, ¿no? Entonces, para llegar a encontrar nosotros, para que podamos realizar una investigación de verdad científica, debemos munirnos de elementos importantes como son los conceptos, las definiciones, las hipótesis, las estrategias, las variables, los indicadores, todo aquello que a nosotros nos va a servir para poder documentar nuestra investigación. Toda esa información la necesitamos para poder sostener una investigación, ¿no? Entonces, si no tenemos nuestra información, nuestros conceptos, nuestro marco teórico que nosotros llamamos, entonces bien fundamentado, entonces no vamos a poder armar una investigación. Para hacer una investigación necesitamos todo eso, que son los ingredientes que van a permitir que usted arme una investigación, ¿no? Entonces, eso no nos olvidemos, por favor, son elementos importantes que contribuyen a lo que es la investigación. A partir de ello, nosotros vamos a poder elaborar trabajos de investigación, proyectos de investigación, tesis, alcances de trabajo. Vamos a hacer una serie de actividades y trabajos que nos van a dar la pauta de que podemos resolver problemas, de que podemos ser buenos investigadores, pero con sustento, con respaldo, con información que vamos a ir averiguando, que vamos a ir buscando y nos va a dar al final un resultado, que es la conclusión de una investigación. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Doctora, una pregunta. La diferencia entre método y método científico. Ya. Usted dijo que el método es la forma como yo realizo mi actividad diaria. ¿Y sí, el método científico? Ya te exige teorías, te exige conceptos, te exige definiciones. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso de investigación, ya es algo más serio, ya te exige muchos otros elementos que son los que te van a ayudar para que usted pueda estructurar ya lo que es el método científico, ¿no? Entonces, por eso hablamos de muchos elementos para demostrar algo. Inclusive está todo aquello que es la comprobación. En la próxima clase vamos a ver un poco sobre ciencia ya y vamos a ver cuáles habían sido los puntos importantes que necesita la ciencia. Ahí vamos a hablar de los experimentos, vamos a hablar de los conocimientos, vamos a hablar de todos aquellos elementos que usted necesita para poder publicar, por ejemplo, un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, el método científico ya es un todo que te exige mayor compromiso, mayor responsabilidad y mayor confiabilidad de toda la información que usted está manejando. Cuando hablamos del método sencillo, es aquel que disciplina tu vida, es aquel que te enseña a que tengas una actividad ordenada en tu vida. Ese es el método natural, el método normal, vamos a decir. En cambio, el método científico te exige normas, te exige procedimientos, te exige razonar, te exige teorías, te exige conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso son los ingredientes de la investigación científica. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. ¿Otra pregunta? El conocimiento empírico, eso va a variar dependiendo de la vida y obviamente de la crianza de cada persona, ¿no? Sí, hijita. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí en Santa Cruz, a ver, en Santa Cruz nuestro conocimiento natural, a ver, yo
soy de Santa Cruz y a mí, ¿qué me gusta comer aquí? Me gusta el majadito, me gusta la patasca, ¿no es cierto? Son comidas de acá de la zona. Entonces, yo sé que aquí en Santa Cruz se come eso, pero si voy a La Paz y yo me pido un majadito, no conocen allá el majadito, allá te van a invitar el plato paceño, o sea, dependiendo de la idiosincrasia de sus pueblos, también de sus costumbres, uno aprende con ese conocimiento natural, ¿no? Entonces, son conocimientos básicos que nosotros los tenemos, conocimientos que los podemos ejercitar sin necesidad de estudiar, ¿ya? Ya, doctora. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Doctora, ¿será que puede ir más adelante para sacarle foto a las diapositivas? Ya. Yo les voy a dejar que saquen foto, pero no me pidan que yo les envíe. ¿Por qué no envío yo mis diapositivas? Porque el estudiante después no ingresa a clase, ¿no? Entonces, para mí es prohibido enviar diapositivas. Si ustedes le toman foto, bienísimo, ustedes están en su derecho, pero yo enviarle las diapositivas no envío a nadie. ¿Por qué? Porque después no participan en las clases. ¿Listo? Espérame un ratito. Gracias. ¿No? Entonces, las diapositivas son varias, no sé cuál es la que necesitas. Entonces, seguramente algunos han tomado foto de las diapositivas, pueden compartirlas ya ustedes. Del 13 para arriba. ¿Otra pregunta? Cualquier otra pregunta que tengan, pueden hacérmela ahora, chicas. Disculpe, licenciada. Lo que vamos a utilizar más en realidad solo el método empírico fue para hacer como un ejemplo a que no tenemos que basar más al método científico. Los dos conocimientos son necesarios, chicas, ¿no? Pero cuando hablamos ya de investigar, de profundizar una investigación, necesariamente tenemos que abocarnos al método científico, ¿no? Necesariamente, porque con el conocimiento natural difícilmente podemos hacer investigación, porque el método natural no te exige estudiar. Es algo que lo aprendes en la vida, nada más. En cambio, el conocimiento científico sí te exige que cumpla ciertos requisitos, ciertos elementos que son necesarios cuando usted hace investigación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ¿se han cansado? ¿Les gustó la clase? Sí, doctora. ¿O están durmiendo? ¿O están cocinando doctora. algunos? Algunos sí. Hay doctora. casos en los cuales, y yo les digo, si bien ahorita las clases son virtuales, traten de estar en clase, chicos, chicas, no se vayan a hacer otra actividad, porque después se quejan que se aplazaron, que lo aplazó el profesor, que no hizo la tarea, porque el profesor no le dijo, buscamos 1000 pretextos. En los trabajos prácticos, por ejemplo, hemos puesto en la clase todas las directrices como lo que van a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Sin embargo, apenas acabé de colgar la clase, de terminar la clase, y siguieron las preguntas, que no entendí esto, que esto no entendí, no estaban en clase, lógico. Hay estudiantes que encienden su computadora, pero no participan de la clase, están haciendo otra actividad. Y lógicamente, cuando se presentan las preguntas, las interrogantes, no saben dónde están parados porque no estaban atendiendo la clase. Entonces, ya no me pidan más explicación. O sea, yo les puedo dar todo lo que ustedes quieran, pero ustedes también tienen que poner de su parte, chicas.
tienen que poner de su parte, chicos, para que podamos hacer más amena la clase. No me pesa darles la información, vuelvo a decir, pero ustedes también tienen que tener esa responsabilidad de participar en clase, de estar pendiente en la clase, para no tener dudas, para no tener preguntas en forma permanente, las mismas preguntas, ¿no? Entonces, pongan ustedes de su parte, chicas, chicos, ¿listo? Atiendan la clase, que es una clase a la semana y cualquier duda la podemos despejar en la clase. ¿Listo? Doctora, otra pregunta. Yo adicioné las materias recién el lunes y en el grupo estuvieron diciendo de grupos y cosas así. No sé si hay algún trabajo en grupo que me pueden informar, por favor. La organización en grupos se van a hacer en grupos de 5, dijimos, ¿no ve? Eso es con la finalidad de que puedan trabajar su proyecto de investigación. Ya ustedes tienen que organizarse en grupos para el trabajo del proyecto de investigación, ¿ya? Ese trabajo es el que van a realizar en forma conjunta, en equipo, van a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, eso lo van a hacer en grupos de 5 máximo, ¿ya? Los trabajos prácticos que se les dé son individuales. El proyecto de investigación es grupal, ¿ya? Ustedes tienen que ir viendo algunos trabajos, algunas temáticas importantes, nuevas que no sean repetidas. No traten de copiarse otros proyectos que están por ahí ya terminados, concluidos, sino si ustedes lo hacen, van a entender y van a aprender a hacer un proyecto de investigación. ¿Ya? Ya, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? ¿No hay más? Dicen, si podrías repetir, por favor, su sistema de evaluación. Es que el anterior viernes tampoco yo pude ingresar a la clase donde lo explicó. El sistema de evaluación, ahorita no lo tengo mi planilla acá, pero es los 2 parciales tienen el 20%, son 2 parciales, sobre el 20% serían 40. El 20% vale su proyecto de investigación, es como un parcial, serían 60, ¿no? El 5% vale asistencia y trabajos prácticos y el 35% el examen final. Eso te da el 100%. Doctora, una pregunta, ¿y el proyecto de qué trata? El proyecto de investigación es un trabajo de investigación que ustedes lo van a elaborar, que ustedes lo van a preparar de temáticas actuales de su carrera, del área de farmacia, del área de bioquímica o por último del área de salud, pero es un tema nuevo, novedoso que ustedes van a investigar. Ahí tienen hartísimos temas, pueden hacer de plantas medicinales, pueden hacer de farmacia industrial, pueden hacer de bromatología, pueden hacer de medicamentos, pueden hacer de una infinidad de problemas que tienen la sociedad, ¿no es cierto? Pueden tomar alguna problemática que a ustedes les interese, que quieran investigar, que quieran conocer. ¿Ya? ¿Tiene alguna guía? Por supuesto, ya les indiqué yo el texto que estamos usando ahorita del doctor Raúl Colque. Es un texto muy bonito, muy didáctico, que nos sirve de base para poder trabajar. Después tenemos el libro del doctor Velasco, les dije también de Carlos Velasco. Hay otros libros de metodología, Sampieri, por ejemplo, después del doctor Coria hay otro del licenciado Efraín Loaiza. O sea, hay muchísimos libros de metodología que ahí está toda lo que es metodología de la investigación y son coincidentes todos, no hay nada que descubrir ahí, ¿no? Entonces son libros básicos que nos sirven para poder trabajar, ¿no? Entonces, otra cosa que ustedes tienen que tomar en cuenta, que a la par conmigo, mejor si van trabajando con su proyecto de investigación. Si ustedes
van a la par conmigo, yo les puedo ayudar, podemos ir corrigiendo qué es lo que han avanzado, ¿no? No dejen para último. Ahorita se han hecho equipos de 5 que no he pedido todavía su conformación de equipos, pero ya lo voy a pedir y ya tienen que ir pensando en buscar un tema y luego ya me van comentando a ver qué le parece listen, sobre esto queremos hacer. Eso es lo que quiero que ustedes vayan viendo. ¿Listo? Entonces el tema lo escogemos nosotros, pero es de la parte de nuestra área, o sea, salud, ¿no? Sí. ¿No usted nos va a designar? ¿Cómo? ¿No usted nos va a designar el tema a cada grupo? Dependiendo de la temática que ustedes van a abordar, ¿ya? Yo les voy a decir, a ver, qué es lo que, y les voy a sugerir. Si hay temas que están trillados ya que ya han hecho, entonces les voy a decir, no, ese ya está hecho. Busquen otro. ¿Dónde podemos conseguir el guía? No, es que ustedes en la problemática de la vida, mamita, a ver, ¿ustedes qué observan? ¿Qué problemas ven? ¿Qué es lo que ustedes han visto, digamos, para poder realizar un trabajo de investigación? A ver, averigüen en el oncológico qué tenemos, en los hospitales qué tenemos, en un restaurante qué observan, contaminación. A ver, eso, su cabecita de ustedes ya tiene que ir pensando. En todas las áreas de salud, ustedes tienen altísimas temáticas. Ya, exactamente. Entonces, Elisa, vamos a buscar un problema, ¿no? Un problema para así investigarlo. Correcto. Sí. Ahora dicen, y con el tema de bioestadística, una materia. Ya, bioestadística, ustedes van a llevar en el segundo semestre. Todavía no sé con qué profesor les va a tocar, pero el primer semestre terminamos metodología conmigo. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Sí. Estaban preguntando algunas compañeras si los grupos llevan nombre. No llevan nombre, ¿no? Llevan nombre. O sea, no hay nombre del grupo. Llevan nombre. Ustedes tienen que ponerle nombre a su equipo de trabajo, ¿ya? Ustedes tienen que un ejemplo, si podría. A ver, grupo, los violinistas, grupo, HP, grupo, los estudiosos, grupo, a ver, ¿qué más? Los nerds. Los nerds, ¿ve? Ustedes saben. ¿Cómo no van a encontrar tantos nombres que tienen? Ya, las doctora, margaritas, gracias. otras se ponen también así. Son ejemplos que yo les estoy dando de los que me acuerdo ahorita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes se van a poner el nombre a su grupo, ustedes le van a poner, entonces yo me voy a dirigir con ustedes por el nombre de su grupo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, ¿va a tomar lista? Ahorita voy a habiliten sus cámaras, voy a sacar foto de la lista. Ya no voy a tomar lista porque después ustedes no aparecen. Les voy a sacar fotos solamente a la galería para ver quiénes son los que están asistiendo a clase. Y los que no están, ni modo. Es que son muy tramposos ustedes. Encienden su cámara y la dejan en silencio y desaparecen. Así que aquí no hay mentira. Los que están habilitados están en la lista. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Chicos.
¿Todo Dice, claro? Sí. entonces, no lo va a subir usted lo que es las diapositivas de cada tema. No, hijita, no subo las diapositivas. Ya. ¿Listo? Ya. No lo sé. Yo voy a ahorita tiquear todo lo que tengo en la foto y sí, puedo pasárselos una vez que haya copiado a la planilla. ¿Ya? ¿No es más, chicos? Entonces nos vemos la próxima clase. Hoy hemos avanzado un poco rápido, justamente porque necesitaba un poco que se interioricen. Y otra cosa también, necesito aparte que ustedes vayan viendo un poco de normas APA, ¿ya? Necesito que vayan revisando normas APA. Voy a ver si lo tengo todavía la bibliografía y se los voy a pasar a la plataforma para que ustedes vayan revisando normas APA. Es algo que ustedes lo tienen que saber y lo tienen que conocer. Muchos ya lo saben, pero es necesario que ustedes estén bien informados sobre todo la forma de trabajar con normas APA. Eso es lo que nos exige para hacer buenos trabajos de investigación. ¿Listo? ¿Usa la plataforma de la universidad o utiliza otra? Dice. Sí, en la plataforma. Todo estoy poniendo en la plataforma, ¿ya? Eso se los voy a poner, las normas APA los voy a poner en la plataforma. ¿No hay más? Todo claro, Licen. Todo claro. Bueno, chicas, nos vemos el próximo viernes. Buenos días, que estén bien. Y Hasta luego. ¿listo? Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego.